Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Muy bien, estamos hablando en este mes de febrero, estamos hablando de quién eres, ¿recuerdan? ¿Quién eres? Hemos comenzado a hablar de Juan el Bautista, cuando le preguntaron quién eres, por qué bautizas. Ese fue nuestro primer tema. Para aquellos que no nos han acompañado, si quieren, también en la página de YouTube están los temas para que se actualice. Entonces el primer tema tuvo que ver con Juan el Bautista, cuando le preguntaron quién era, y decíamos que Juan el Bautista contestó de las formas más adecuadas. Lo primero es: ¿quién digo yo que soy? Lo segundo es: ¿quién dice, qué dicen los demás acerca de mí? Lo tercero es: ¿qué dice Dios de mí? Eso es importantísimo. Y finalmente, a la luz de todo eso, ¿quién no es usted? Porque a veces tratamos de vivir una vida que no nos corresponde, que no es la nuestra. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Qué dicen otros de mí? ¿Qué dice Dios de mí? Y finalmente, ¿quién no soy? El segundo tema que trabajamos hace 8 días, hablábamos de el estar involucrados en una nueva familia. La Biblia dice que nosotros, como cristianos, todos aquellos que creemos en Cristo, tenemos una nueva afiliación desde el punto de vista familiar. Dice la Biblia que nos involucró Dios en su familia, y eso implica que de alguna manera somos hermanos. Nosotros somos hermanos, tenemos un Padre en común. Al orar o al rezar o al repetir el Padre Nuestro, decimos Padre Nuestro. No estamos hablando de mi papá, sino estamos hablando de nuestro papá. Y efectivamente ese vínculo nos permite a nosotros experimentar que en esa nueva familia obviamente hay un lugar y hay unas formas adecuadas de comportamiento, que muchas veces venimos de una familia original. Decíamos hace 8 días, veníamos de una familia original, y que muchas cosas de lo que aprendimos en nuestra familia original, sin que necesariamente hayan sido malintencionadas, no son correctas. Y de alguna forma tenemos que empezar nosotros a mirar hacia atrás, hacia el pasado, y poder revisar qué tipo de conductas, esquemas mentales, actitudes de reacción en nuestra familia se fueron dando como naturales. Entonces, el papá que todo lo solucionaba con un grito, esa es una forma. Y los hijos aprendieron que efectivamente cuando uno quiere que las cosas funcionen, tiene que pegar un berrido. Y es una forma en que uno va aprendiendo sin que se proponga, de una forma casi que inconsciente. Uno va aprendiendo comportamientos. El mentir. Y trajimos a colación la familia de Abraham. ¿Recuerdan? Que Abraham, pues, un heredero inmenso de bendiciones para su descendencia, pero también hubo comportamientos que sus hijos copiaron, y que cuando los hijos lo repitieron, decíamos nosotros después de 20 o 30 años, ¿cómo un hijo repite una conducta de un papá que 30 años atrás había cometido, sin que el hijo estuviese presente? Recuerde que cuando hablamos de Isaac repitiendo la misma conducta de Abraham, había más o menos unos 30 años de separación de tiempo. Y Abraham seguramente no le había enseñado a su hijo que tenía que decir que su esposa era su hermana para librar su propia vida. Pero así lo hizo su hijo, exactamente como el papá, así lo hizo su hijo. Y así suele suceder muchas veces en la familia. Y es bueno que nosotros consideremos, hace 8 días lo planteábamos, hoy vamos a hablar un poco por eso, que hay situaciones que vienen en las familias como muy repetitivas. Divorcio. Entonces es una característica de la familia. Casi todas las parejas en la familia se divorcian con el tiempo. O personas que sufren de una enfermedad que es una característica corriente en la familia. Eso puede tener su explicación desde el punto de vista genético, tiene una tendencia, pero de alguna manera nosotros no podemos dejar que las cosas sigan siendo hacia el futuro como han sido en el pasado, sino que tenemos que orar a Dios para que de alguna forma todo ese tipo de situaciones del pasado no sigan influyendo hacia el futuro. Y estamos hablando de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Así que hace 8 días hablamos de eso. Hoy vamos a terminar haciendo una oración, pidiéndole a Dios que todas esas cosas que de pronto han venido repetitivas de manera inconsciente en nuestras vidas, nos ayude a liberarnos de ellas. Recuerden que estamos en un proceso de aprendizaje, pero también de desaprender. Tenemos que desaprender cosas para poder aprender cosas nuevas. Le voy a invitar
al libro de Efesios en el capítulo, perdón, al libro de Juan, primera de Juan en el capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a estar ubicándonos en primera de Juan 3 del 1 al 2. Este fue un versículo que tocamos hace 8 días, lo traigo a colación para retomar de allí nuestro tema del día de hoy. Primera de Juan capítulo 3 versículos 1 y 2. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan 3 del 1 al 2. Hace 8 días habíamos iniciado con esta postura que la Biblia plantea para nosotros. Todos los que creemos en Cristo hemos sido involucrados en la familia de Dios. Entonces aquí el pasaje, Juan, el discípulo amado de Jesús, escribió diciendo: para que seamos llamados hijos de Dios, Dios mostró un gran amor para con nosotros. La razón por la que formamos parte de la familia de Dios no es por mérito, sino porque simplemente Dios nos amó de tal manera que nos adoptó. Es una palabra que en la Biblia se repite mucho, la adopción. Dios nos dio lugar en su familia por adopción, no por mérito. Cuando usted va a adoptar un niño, si usted ha hecho los procesos o si conoce los procesos que por lo menos el bienestar familiar maneja, es que usted puede manifestar su necesidad, obviamente con todos los trámites requeridos que allí se formulan, pero usted no tiene la opción de escoger a quién, sino que a usted le asigna. Entonces, cuando usted va a adoptar, de alguna forma, usted va simplemente a adoptar un joven, una niña, y quien corresponda, usted la va a adoptar dentro de su familia, no la va a seleccionar, porque eso nos llevaría a que efectivamente nosotros juzgáramos qué sería bueno y qué no sería bueno, qué me gusta o qué no me gusta, sino simplemente si usted va a adoptar y va a demostrar su amor para con alguien, no importa quién sea. Y eso es lo que Dios también en la adopción ha hecho con nosotros. Dios no miró a ver este tipo de gente se ve bien, se ve buena gente, entonces los adoptamos. La Biblia dice que Dios nos adoptó aún siendo pecadores, y eso quiere decir que nos adoptó tal y como éramos. Pero obviamente este versículo también afirma diciendo: pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Entonces, aunque fuimos involucrados en la familia de Dios, ha comenzado un proceso para ser formados conforme a la familia de Dios. A esta doctora la vamos a tener en cuenta, ya regresó de España. ¿Recuerdan que se había ido para España? Y ya regresó, estamos esperando el martes una respuesta para si se va definitivamente con su esposo para España. Entonces seguimos orando por eso, ¿no? Bueno, y después le pregunto otras cosas. Ella es especializada en medicina familiar, ¿no? Es así que se llama médico familiar. Y en esta semana me contaba algo particular. A los médicos los ponen a cantar también, ¿no? ¿Y qué cantan los médicos cuando se reúnen a cantar? En los hospitales. Oiga bien, es una terapia para la depresión y ansiedad cantar en grupo. Y ponen los médicos a cantar a la gente. Y usted viene a la iglesia y queda callado. Bueno, está bien, dejémoslo ahí. A veces nosotros ni a la Biblia ni a la ciencia le hacemos caso. Bueno, somos hijos de Dios, entonces hemos sido adoptados en la familia de Dios y tenemos que aprender a vivir como tales. Obviamente cuando usted tiene un niño pequeño acabado de nacer, hay muchas expectativas acerca de él. Todos y cada uno de nosotros los que hemos tenido hijos, siempre anhelamos lo mejor para ellos y hacemos planes y hacemos proyectos y tenemos expectativas y anhelos, pero obviamente hay que hacer todo un proceso de educación, de acompañamiento para que al menos algunos de esos buenos proyectos se cumplan. Y eso es una realidad para toda persona. O sea, la persona que nace, de alguna forma no podemos describir desde el principio quién llegaría a ser. ¿Cómo va a ser en el futuro? ¿Qué tipo de persona, en qué tipo de persona se va a convertir? Pero hacemos el proceso de acompañamiento para que lo mejor posible esa persona en el futuro sea. Y aquí la Biblia dice que aún no se ha manifestado todo lo que hemos de ser. O sea, que cuando conocimos a Cristo y empezamos esta experiencia, es una experiencia que nos ha ido transformando, pero todavía no somos todo lo que vamos a llegar a ser.
Por eso a una de las personas hay que decirle tengan un poquito de paciencia, porque aunque somos cristianos y honestamente buscamos a Dios y tratamos de vivir como hijos de Dios, no siempre nuestro comportamiento lo refleja. Estamos en un proceso de aprender a vivir como tales y Dios nos está ayudando por medio del Espíritu Santo. Entonces tenga un poquito de paciencia, pero seguramente se ha de manifestar en el tiempo quiénes realmente somos. Por eso es muy importante el testimonio como cristianos, y más cuando usted dice yo tengo 20 años de cristiano o 30 años de cristiano, se debe notar mucho más el carácter de un hijo de Dios en su vida. Pero estamos aprendiendo a caminar en ello. Muy bien, partiendo de eso, de lo que aún no hemos llegado a ser, qué bueno que nosotros sigamos orando, por ejemplo, por los niños que tenemos en el arca. Más o menos hay unos 60 niños que se reúnen, que no siempre todos los fines de semana los papás vienen y los traen, pero la mayoría de ellos vienen y es un proceso que se ha comenzado. El arca no es un lugar de entretenimiento mientras los adultos están en reunión. El arca de Noé es un lugar de instrucción al nivel de los niños que comienzan a conocer y a caminar en pos de Dios. De pronto ellos no tengan todo el conocimiento, toda la recepción de información como un adulto lo tiene, pero seguramente en ellos la misma necesidad que hay en nosotros de tener una relación personal con Dios existe, y entonces hay que cultivarla desde el comienzo. Ahora, la iglesia no hace lo que le corresponde hacer a las familias. Las familias tienen 6 días, digámoslo, incluyendo pues el día sábado como el día de la iglesia, tienen 6 días para inculcar esos principios y esos valores en sus hijos para que ellos lleguen a convertirse en el futuro, obviamente en personas de bien, pero eso involucra bien equilibrados, que su vida espiritual, su vida anímica, su vida sentimental, su vida física, su vida académica, toda esté en un orden y desarrollo armónico. Entonces, cuando hablamos de los niños, nosotros tenemos expectativas. ¿En qué se han de convertir esos niños? Pues podríamos devolver la película y preguntar a una Mónica que estuvo aquí siendo joven, estudiante apenas comenzaba el bachillerato en la universidad. Ya estaba en la universidad. Y hay jóvenes en los que tenemos arriba de vida estudiantil que eran niños cuando llegaron a la iglesia y ya hoy son jóvenes. Y hay jóvenes como Edgar, esposo de Mónica, que llegaron aquí también en esa época, se casaron ya habiéndose conocido en la iglesia, y efectivamente la vida de ellos va mostrando el proceso que Dios ha ido desarrollando a través del acompañamiento de la iglesia. No es de la iglesia, sino del acompañamiento de la iglesia. ¿En qué nos hemos de convertir? Bueno, no lo sabemos, pero queremos ser las personas que Dios siempre pensó que fuéramos y poder ser de beneficio a las personas que nos rodean. Miren, esta semana tuve una experiencia bastante particular. El día miércoles nos reunimos con un grupo de empresas en la mañana. Bueno, fue todo el día, estuvimos desde por la mañana, todo el día, hablando de la importancia de cultivar el cuidado de las personas en las empresas. No estoy hablando de iglesia, estoy hablando de empresas comunes y corrientes, cuyo interés y fin último es producir un bien económico para sus dueños y propietarios. Esa es la razón. Que como beneficios paralelos de eso está el dar empleo, estar en ayudar a construir una sociedad diferente, todo lo que usted quiera, pero finalmente las empresas fueron constituidas para generar recursos. Y estaba hablando con un grupo de más o menos 60 personas acerca del cuidado que debemos tener unos con otros. Porque no sabemos qué experiencias puedan tener las personas cuando llegan a un lugar de trabajo. Muchas veces nosotros juzgamos que es una persona floja, negligente, y resulta que puede estar enferma. Y obviamente su capacidad productiva se ve afectada por la enfermedad. O puede ser una persona que venga con problemas familiares y no tiene la concentración que se requiere en su trabajo y efectivamente puede cometer errores de interpretación y acción. Y nosotros juzgamos de una vez diciendo, no, es que es un mal trabajador. De pronto tenemos que hacer un proceso de apertura para pensar qué puede estar sucediendo en esa persona. Eso fue el miércoles, desde por la mañana, y estuvimos hasta las 6 de la tarde. El día jueves, un cliente de una de estas empresas llamó a la empresa a decir que por qué no había llegado la persona que venía de esta empresa a atender una necesidad que tenía como cliente. Entonces, pues estaba programado, la persona debía asistir, no llegó, entonces empezaron a hacer la investigación y fueron al escritorio donde la persona trabaja en la oficina y encontraron que en el escritorio estaba su cartera, su saco, como si estuviese y no estaba. Y la verdad es que la última vez que la habían visto es el miércoles
que se levantó, seguramente la gente pensó para ir a tomarse un tinto, para ir al baño. Se levantó el miércoles y no regresó. El miércoles en la noche se suicidó. Y una persona de 37 años, 2 hijos. Eso está pasando. Eso está sucediendo. Ya vimos hace 3 semanas un médico eminente en mismas situaciones. Entonces, a veces nosotros no sabemos en qué nos hemos de convertir. Y yo no estoy hablando de que usted se vuelva una persona profesional, exitosa, con recursos, sino en la persona que usted se ha de convertir. No en lo que usted va a tener, no en la posición en que usted va a estar, no los recursos con los que usted va a contar. Todo eso es bueno, pero a la larga eso no es suficiente. Si usted no cultiva, ¿quién ha de serlo? Si usted no se preocupa por ser cada día una mejor persona, no solamente tener cada día una mejor calidad de vida, sino ser una mejor persona. Y eso parte desde el hogar, parte desde la casa. Por eso cuando nosotros hablamos de la iglesia, siempre hablamos de una familia, pero en la familia de la iglesia hay muchas familias. Y una de las cosas que debemos cuidar y cultivar es la familia. Por eso los niños o los jóvenes que están en el otro salón, y los adultos profesionales, y ya las parejas, y obviamente hablamos de las personas mayores. Todos somos una familia, pero formamos parte de familias y tenemos que velar para que efectivamente lo que hemos de llegar a ser se cumpla y no en el camino nos encontremos con decepciones de este estilo. Y ojalá que pues esas sean solamente historias que tengamos que contar y no historias que tengamos que vivir. Que tengamos que decir, mire, esto puede pasar y hagamos correctivos para que no nos suceda a nosotros. Muy bien, partiendo de eso, le voy a invitar a que me acompañe ahora al mismo escritor de Juan, pero en el capítulo 1 del Evangelio. Habíamos leído la primera epístola de Juan, ahora estamos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1. Hace 8 días hablamos de la familia de Abraham, que pues desafortunadamente Abraham cometió errores y sus hijos repitieron sus errores con el tiempo. Y decíamos que pues son herencias que a veces traemos, modelos equivocados, procesos de aprendizaje que no nos conducen a construir sino a destruirnos y destruir a otros, que tenemos que corregir porque finalmente en eso estamos empeñados, en poder corregir aquellas cosas que no son conforme a lo que Dios dice acerca de un hijo suyo y que tenemos que apropiar, que tenemos que traer a nuestra vida aquellas cosas que Dios dice que deben ser. Hace 8 días hablamos de lo malo, pero no todo es malo. También hablemos de las cosas buenas y de las cosas que se pueden cultivar desde pequeños. Voy a pedirle que por favor en el capítulo 1, yo le dije Lucas, no, yo le dije Juan, es Lucas. Sí, ya a los 60 años uno empieza a confundir todos los evangelios, a los nietos, a todo el mundo. Bueno, Lucas 1, no Juan sino Lucas. ¿Listos? ¿Qué dice el versículo 66 del Evangelio de Lucas? En el capítulo 1. ¿Qué dice? Y todos los que las oían, las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Miren la pregunta nuevamente que aparece como la hemos venido planteando. ¿Quién pues será este niño? ¿De qué niño estamos hablando allí? No, de Juan el Bautista. De Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista nació, los vecinos de la aldea donde vivía Zacarías y Elizabeth se reunieron en la casa y lo vieron, y cuando lo vieron la pregunta que se hicieron es, ¿quién pues será este niño? Miren las expectativas. ¿En qué se ha de convertir este niño? ¿Cuál será la misión que viene a cumplir? ¿Cuál será la tarea que va a ejecutar? En el tiempo, ¿cómo lo veremos actuando en el mundo? Bueno, es lo mismo que se preguntaría cualquier familia que tengan un hijo nuevo. ¿En quién se ha de convertir ese niño? Y si no se hace esa pregunta, hágasela. Porque uno adquiere una responsabilidad al Dios encomendarle un hijo. Eso no es un producto del azar. Y usted sabe que estamos viviendo en este momento en el país el debate sobre el aborto. Y causó una impresión muy fuerte, un aborto de 7 meses, eso es terrible. Hay gente que quiere tener hijos y no puede. Hay otros que no piensan y los tienen y no quieren tenerlos. Pero de alguna manera nosotros tenemos que pensar que una de las realizaciones más grandes que Dios le da al ser humano es poder tener hijos. Y entiéndalo así.
como Dios delegándole a usted la responsabilidad de ayudarle a una persona a convertirse en lo que Dios espera que sea para cumplir la misión que Dios tiene para él. Porque a veces nosotros también nos encariñamos tanto que decimos, es mi hijo, y lo queremos hacer a mi imagen y mi semejanza. Entienda que él también es un hijo de Dios, que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, y que seguramente Dios tiene un propósito y plan para él. Así que hay que preguntarse, ¿y en qué se ha de convertir este niño? ¿Quién llegará a ser este niño? Y eso preguntaron en ese libro de Lucas capítulo 1, el versículo 66. Ahora, miremos cómo responder a esa pregunta. ¿En qué se ha de convertir ese niño? Usted ya sabe, porque usted ya ha visto la película de Juan el Bautista. Usted sabe cómo terminó Juan y la importancia de Juan en este proceso evangélico, cuando estaba presentando a Jesús, cuando bautizaba a la gente que se arrepentía, cuando comenzó todo este movimiento de avivamiento del Mesías en su primera venida. Pero estamos apenas partiendo, estamos apenas comenzando en la vida de Juan. ¿Quién es este niño? Vamos a devolvernos a ver cómo era la familia de Juan. Hace 8 días estudiamos la familia de Abraham. Veamos la familia de Juan. ¿Cómo se llamaban los padres de este niño? Zacarías y Elizabeth. ¿Está bien? Y si usted mira el versículo 6 de ese capítulo, dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Aquí se está describiendo a los padres de Juan, y no los está describiendo plenamente, pero al menos las dos características que dan son características muy importantes. Eran hombres justos delante de Dios. En el libro de Proverbios dice, cada hombre proclama su propia justicia. Y usted lo ha visto socialmente. A veces la gente sale y le hacen una entrevista o le hacen una confrontación o le hablan de una acusación que tiene, y la persona saca su propia justicia. Habla de la persecución, habla de que le tienen una mala intención, de que eso es todo un complot, habla. Cada uno proclama su propia justicia. Pero finalmente, ¿quién tiene la verdad de eso? Y eso tenemos que tener cuidado cuando nosotros escuchamos todo esto que socialmente se da, porque nosotros a veces tomamos partido sin conocer a cabalidad las situaciones o circunstancias de cada persona. Entonces nosotros, depende de lo que oímos y cuál es el medio a través del cual lo oímos, nosotros decimos, esa persona es culpable o es inocente y realmente lo están haciendo es una persecución y todas esas cosas. Y la verdad no es que sea así. La verdad es que nosotros no tenemos el elemento de juicio para decir que es culpable o no. Entonces, ¿qué hacemos? Tranquila. Mejor que esté aquí y no llorando en su casa sola. Bueno, entonces, en ese sentido, cuando hablamos de la importancia de ese Juan, cuando sus padres eran justos, dice, delante de Dios. Porque usted a la gente le puede aparentar. Una de las cosas que decíamos del quién eres es, usted a veces muestra una persona diferente a quien realmente es. Usted muestra lo que conviene mostrar. Cuando uno está de novio, ¿qué muestra? Lo bueno. Entonces la otra no vio el resto. Entonces se cumplió. Y entonces cuando uno empieza a descubrir, decimos que la primera etapa del matrimonio se llama descubrir. Porque usted empieza a descubrir lo que no vio. Aquellas cosas que de pronto por tiempo y porque de alguna manera nosotros no íbamos a vendernos mal, nos vendimos bien, no mostramos, y entonces descubrimos la otra parte de nosotros. En el caso específico de estos, eran justos delante de Dios, y eso quiere decir que si alguien le conoce a usted perfectamente, ¿quién es? Dios. Usted le puede engañar a la gente, mentirle a la gente, usted puede aparentar delante de la gente, pero quien realmente le conoce a usted es Dios. Por eso esta expresión justo delante de Dios tiene un peso enorme, porque de alguna forma Dios da testimonio de que efectivamente esas personas son justas. Oiga bien, no estamos hablando de perfección en justicia, estamos hablando de personas que tratan de hacer lo mejor posible cada día de su vida. Porque perfecto no hay. Seguramente Zacarías, y vamos a ver que tuvo errores y equivocaciones, y seguramente Elizabeth también las tuvo, pero en lo general en su vida se esforzaban por ser justos delante de Dios. Y fuera de eso dice, andaban irreprensibles.
¿Quién ve el corazón? Pero ¿quién ve las obras? La gente también las ve. Dios ve las obras. Pero los que nos rodean son los que ven las obras. Cuando dice andaban irreprensibles, es que en su diario actuar, en su diario vivir, la gente no tenía que decir de ellos con respecto a errores intencionales, que ellos buscaban hacer el daño a otros. No, estamos hablando de personas que delante de Dios y en su convivencia social eran personas de buen testimonio. Dios daba buen testimonio de ellos, la gente en el barrio, la gente en la aldea daba buen testimonio de ellos. Eso eran los papás de Juan. Ahora es interesante, Elizabeth es familiar ¿de quién? De María, la madre de Jesús. Entonces ya tenemos ahí un vínculo relacional de familia. Son primas. María y Elizabeth son primas. Y por eso decíamos que Jesús y Juan eran primos en segundo grado, ¿no? Uno lo llama primo en segundo grado. Eran parte de una misma ¿qué? Familia. Entonces empezamos a hilar fino, así como hicimos con Abraham, y empezamos a hilar que parece ser que la familia de donde viene Elizabeth y la familia de donde viene María eran familias que tenían características como estas. Porque mire que de una nace Jesús y de la otra nace Juan. Y son dos personas de un beneficio enorme para la sociedad. Y de alguna manera vienen de una familia. Si recogemos un poquito más en la historia, encontramos que tanto Elizabeth como María vienen de una familia de origen. Entonces, como hablábamos hace 8 días, a veces de la familia de origen traemos cosas de las que nos avergonzamos y tenemos que corregir. Pero también podemos traer cosas de las que nosotros tenemos que valernos para mejorar y proyectar. Bueno, apenas estamos hablando de 2 características en el versículo 6. Pero mire el versículo 5 para hablar un poco específicamente de Zacarías, el papá. Dice, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Bueno, a veces cuando estamos empezando a conocer la Biblia, no nos ubicamos con esos nombres y con esas especificaciones. En la época de Moisés, cuando Moisés sacó a Israel de Egipto, recordará usted la historia, Moisés iba acompañado de su hermano llamado Aarón. Y obviamente Aarón, usted sabe por la historia de la Biblia, Aarón se convirtió en el líder espiritual de Israel. Mientras que Moisés era el líder civil de Israel, era el que los dirigía. Pero el que era sacerdote en Israel era Aarón. Y este Zacarías es de la clase de Abías. Y si usted revisa la historia, hace recuento de genealogía, Abías es un descendiente de Aarón. O sea que podemos irnos hacia el pasado, y cuando decimos que Zacarías es un sacerdote no es porque no tenía nada más que hacer y apareció en los clasificados del periódico del pueblo que se necesitaba un sacerdote que fuera a oficiar y él se presentó y le dieron el trabajo. Estamos hablando en el pueblo de Israel que los sacerdotes descendían de Aarón. Y es una línea que viene cientos de años atrás y que en este momento está haciendo presencia en la vida de Zacarías. O sea que podemos hablar que toda la familia de Zacarías era ¿qué? Sacerdotes. Entonces podemos ir acumulando un servicio a Dios generacionalmente hasta Zacarías. Aquí vamos mucho más lejos que Abraham, porque en Abraham comenzó todo y él lo pasó a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a sus hijos. Aquí estamos hablando de un hombre llamado Zacarías que si nos volvemos en su genealogía encontramos allá arriba a Aarón, el sumo sacerdote en la época de Moisés. Y era de la clase de Abías. Abías era uno de los descendientes de Aarón. Y cuando dice de la clase es porque los sacerdotes, todos estos sacerdotes, se dividían en clases, o dígalo así, se dividían en turnos para atender los diferentes oficios que tenían que ver con el templo. Y como el templo no podía cerrar 24 horas, 7 días a la semana, tenía que estar abierto, entonces había que hacer oficios por equipos de trabajo y los equipos se les asignaba qué día y qué horario tenían que cumplir. El sacrificio en el templo era permanente, había un sacrificio en la mañana, uno en la tarde, pero la acción en el templo era todo el día. Así que el sacerdote Zacarías, papá de Juan, venía de una familia que siempre había hecho eso y le habían servido a Dios.
Entonces hablemos de una familia que de alguna manera ha tenido una relación con Dios. Y en este caso una relación muy cercana porque estaban velando por el templo donde se oficiaban los sacrificios para Dios desde el Antiguo Testamento. Muy bien, Zacarías era un sacerdote entonces descendiente de Aarón de la clase de Abías. En el versículo 7, para hablar otro poquito de Zacarías, dice, ambos eran ya de edad avanzada. Recuerde que la Biblia es muy respetuosa. En lugar de decir era ya un viejo, normalmente dice era de edad avanzada. Entonces, cuando ya usted se ponga viejo, no permita que le digan viejo o vieja. Dígale que le digan que es de edad avanzada. Y eso ya nos permite a nosotros entender que un viejo no es una persona que está en proceso de desaparición. Una persona vieja o de edad avanzada es la persona que ha ido acumulando en su vida experiencia, conocimiento, formación y que de alguna manera la Biblia dice que ante ellos debemos inclinarnos. Porque son personas que han ido recepcionando la información que es necesario transmitir a los que vienen detrás de ellos. En el pasado no era Google el método en que la gente aprendía. En el pasado aprendían de sus padres, de sus abuelos, de sus tatarabuelos. Y de alguna forma cuando hablamos de que era un hombre ya anciano, seguramente era de esos cabeza blanca de su pueblo que enseñaba a los más jóvenes mientras no estaba en el oficio del templo. Él no tenía un trabajo, él tenía un oficio y el oficio era ir al templo y hacer el sacrificio cuando le correspondía según el orden, pero el resto del tiempo ¿qué hacía un sacerdote? ¿Se la pasaba rascando de la barriga? No, ellos estaban en su pueblo y normalmente formaban parte de los ancianos del pueblo y enseñaban a los más jóvenes. Ese era Zacarías. Así que nunca se deje usted, cuando pase el tiempo y te pongas viejo, archivar, sino por el contrario, saque usted toda esa experiencia, todo ese conocimiento que ha venido de aciertos y errores y pueda transmitírselo usted a otros. En las células de parejas que tenemos de personas ya mayores, de matrimonios que ya llevan muchos años, una de las recomendaciones es ayúdenos con los más jóvenes. Porque los jóvenes están aprendiendo a descubrir cómo es esa experiencia de convivir en los años. Porque nosotros no hablamos de matrimonios para 6, 7 años. Nosotros hablamos de matrimonios para toda la vida. Y casados y aún felices hasta el final. Entonces tenemos que enseñarles cómo fue que superamos los errores, cómo fue que aprovechamos las virtudes y poder que ese legado permanezca. Zacarías era un hombre de edad avanzada y todavía estaba vigente. Él no estaba pensando en la edad de retiro y irse a sentar a su casa. En el versículo 8 dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Le tocó en suerte ofrecer el incienso. Habían varias funciones. Una de esas era poner el incienso en el famoso candelabro del incienso que estaba en el lugar santo, y entonces él iba y lo depositaba allí. El lugar santo era un lugar que solamente los sacerdotes que tenían la función de o arreglar los panes, o colocar la luz, o colocar el incienso, lo tenían que hacer. Nadie más podía entrar ahí. O sea que de alguna forma era un honor y un privilegio que a usted le tocara entrar a la parte más íntima que se podía entrar, que era el lugar santo. Al último lugar, el más profundo lugar santísimo, solamente entraba el sumo sacerdote y entraba solamente una vez en el año. Así que ese era pues sumo sacerdote. Los sacerdotes de más alto nivel que por suerte les correspondía tener un alto privilegio sería este. Y estaba allí en el lugar santo colocando el incienso cuando Dios empieza a hablar con él. Entonces vea que es una persona que trae una trascendencia de servicio a Dios, que tiene de alguna forma una edad avanzada, pero eso no es impedimento para seguir buscando a Dios. Y que hace lo que le corresponde, y a veces son grandes privilegios que no alcanzamos a medir su consecuencia. Nosotros a veces hacemos cosas porque toca hacerlas, porque aquí dice que le tocó por suerte. Eso es como una obligación, a usted le correspondió, lo asignaron para, pero él tenía que ver que eso era un privilegio, poder estar en ese lugar haciendo esa tarea. Ojalá que usted lo entendiera. Y no necesariamente con respecto al templo, sino con respecto a su vida. Usted está en el lugar que Dios quiere que esté. Ese es un privilegio de Dios para usted.
Usted tiene que ejercer ese trabajo como un privilegio, verlo como un privilegio. No todo el mundo alcanza la posición donde está usted. No todo el mundo tiene los beneficios que tiene usted. Usted tiene que considerar eso y hacer su trabajo de la mejor manera posible. Bueno, ahí estaba Zacarías. Dice en el versículo 8 que estaba entonces allí ejerciendo, y en el versículo 13, si usted sigue un poquito más adelante, dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Ustedes saben que esto lo hemos a veces traído a colación. Cuando estaba allí Zacarías haciendo eso, es cuando el ángel le dice: mire, traigo una razón de parte de Dios, una buena noticia, y es que usted va a tener un hijo. Recuerde que es un hombre de edad avanzada. Bueno, similar a lo que le pasó a ¿quién? Abraham, ¿cierto? Que ya cuando tenía 75 años fue que Dios le dio la promesa, y a los 100 años tuvo su hijo. De edad muy, muy avanzada, cuando de pronto ya no había opciones y oportunidades. Ahora, ¿por qué viene la respuesta a Zacarías? ¿Qué le dijo el ángel? Dios ha escuchado tu oración. Bueno, en esa época también los mensajes a veces se quedaban en los spam, porque parece ser que había orado hacía mucho tiempo por ello, y cuando viene la respuesta ya está viejo. Eso es como cuando usted le responde en un correo que usted mandó y ya se pasó el tiempo de lo que se necesitaba saber. ¿Por qué? Porque se enredó el correo y no llegó a tiempo. Uno a veces piensa de Dios que es así, que a Dios se le enredan los correos, y entonces cuando Dios por fin logra leer mi petición, entonces Dios actúa, pero ya es demasiado tarde, y ya nosotros hemos actuado antes de él. En este caso, Zacarías nunca actuó de otra manera. Oró a Dios con su mujer Elizabeth, esperando que algún día Dios contestara. Y este fue el día. Dios le dijo que le iba a enviar un ángel. ¿Con quién? El que le iba a enviar un hijo, ¿con quién? Con su esposa Elizabeth, para que no se hagan ilusiones. Porque pues, a Abraham le pasó, ¿no? Cuando le van a dar un hijo, bueno, yo cojo a Agar, la sierva y la embarró, ¿recuerdan? ¿Con quién era que le iba a dar un hijo? Con su esposa Elizabeth, que también era vieja, pero a más de eso, era estéril. Entonces la cosa sí era difícil, ahora se pone imposible. Era una mujer ya de edad avanzada, pero fuera de eso era una mujer estéril, por eso no habían podido tener hijos antes. Pero Dios le dice a Zacarías: tu oración fue escuchada. Entonces otra característica de Zacarías es que es un hombre que con su mujer oran por sus necesidades, las ponen en manos de Dios y descansan. Porque a veces uno ora, le dice a Dios lo que uno quisiera ver, tener, recibir, pero vive angustiado, afanado. Y yo todos los días me imagino el pobre angustiado Zacarías, si no actuara por fe, sería midiéndole la barriga a su mujer a ver si creció, no creció, hoy tampoco. No, descansó. Cuando usted le encomiende a Dios algo, descanse y haga lo que tiene que hacer, que de pronto en el momento menos pensado para usted, Dios viene y le dice: ¿sabes qué? Tu oración fue contestada. Y es a través de la mujer que es vieja y estéril, a través de ella te voy a dar un hijo. Pero le puso una condición: le llamarás Juan. Imagínense, para este debate que tenemos actualmente del aborto, todavía ni siquiera ha sido engendrado y ya tiene nombre. ¿Y sabe quién se lo puso? No Juan ni Elizabeth. Se lo puso Dios. Dios dijo: mire, el que les voy a mandar, que todavía no existe para ustedes, para mí ya existe y se llama Juan. Para que tengamos eso en cuenta. Para que cuando pensemos en una criatura en el vientre, es una criatura que Dios ya la tuvo en mente y seguramente le tiene un nombre y seguramente le tiene un propósito. Que seguramente se lo va a revelar ¿a quién? A los papás. Porque ¿a quién le dijo que se iba a llamar Juan? Al tiendero, al carnicero, al papá. A ver, se va a llamar Juan. Téngalo presente. Bueno, decíamos que Zacarías pues no es perfecto. Es un hombre que ora a Dios, viene de una línea sacerdotal, que le sirve a Dios de la mejor manera, que no importa la edad que tiene. Mire todo lo bueno que tiene Zacarías, pero a pesar de eso, Zacarías sigue siendo un hombre con errores, equivocaciones. Versículo 18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel,
que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿De qué acusa el ángel a Zacarías aquí? Es incrédulo. Usted no me creyó lo que yo le acabo de decir. Vengo de parte de Dios, Dios me envía. Y si usted busca a Gabriel en la Biblia, ese era comisionado para grandes misiones como estas. Y le viene y le dice, mire, es que Dios le dice que le va a dar un hijo. Y pero un hijo a esta altura del paseo, yo soy un viejo, mi mujer es otra vieja estéril. ¿Qué va a haber hijos? No le creyó a Dios. Y bueno, menos mal que Dios es fiel en su misericordia. ¿Qué hubiese hecho usted si está en el lugar de Dios y le sale Zacarías con ese cuento de que yo ya soy viejo y mi mujer es vieja? Entonces Dios diría, ¿usted cree que yo no lo sabía o qué? Ah, sí, se me olvidó que su mujer era vieja y estéril, entonces se me olvidó. No, yo lo sabía. ¿Qué haría usted si estuviera en el lugar de Dios? Ah, bueno, si no quiere entonces no hay problema, pase el siguiente, ¿o no? Usted no quiso, le estoy dando la opción, pero es que es imposible. Ah, pero es que yo soy el Dios especialista en eso. Créame simplemente. Y para que sepa que se va a dar, usted va a quedar mudo de aquí hasta que nazca su hijo. Por cuanto no creyó las palabras que en su tiempo se cumplirían. Oiga bien, y ojalá si usted tiene su Biblia propia, no sé si en el dispositivo puede hacerlo, usted subrayar esa partecita. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. No iba a tener un 7 mesino, ni un 6 mesino, ni un 2 mesinos. Iba a tener un niño que iba a nacer a los 9 meses. En su tiempo mis palabras se cumplirán. ¿Sabe qué? Dios tiene un tiempo para cada cosa. Y uno tiene que creer, a veces dura 9 meses, a veces dura 2 meses, a veces dura 6 años, a veces dura 25 años, pero Dios siempre cumple su promesa, en su tiempo se cumplirá. Y a veces nos toca quedarnos mudos por algún tiempo porque no creímos, y así le tocó a Zacarías. Versículo 23 dice, y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. O sea que ese día no acabó necesariamente su función. Cuando salió la gente estaba preocupada que se estaba demorando mucho, claro, con media conversación con el ángel y el ángel tratando de convencerlo. Y entonces cuando sale la gente le pregunta qué pasó y él, como no puede hablar, entonces por señas les dice que tuvo una visión y una revelación. Y bueno, la gente ya sabía que algo había pasado allá adentro, no sabía mucho porque no podía expresar. Pero ¿sabe qué? Se quedó cumpliendo con el resto del tiempo de su ministerio. Él no se fue diciendo, bueno, listo, ya, la bendición vino y entonces ya me relajo y ya me voy para mi casa a esperar la bendición. No, cumplidos los días de su ministerio, se quedó trabajando en su ministerio, aún con la limitación de ¿qué? De que no podía hablar. Y me imagino que todo el mundo le decía, pero ¿qué le pasó? Pero diga. Y él, ¿qué iba a decir? Pero acabó de hacer lo que tenía que hacer. Era un hombre responsable. El problema con nosotros es que si Dios nos echa una florecita, inmediatamente nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Tranquilo, siga haciendo lo que tiene que hacer. En estos días una persona me dijo, mire, yo estaba orando a Dios porque me diese un don de los que habla la Biblia, pues, de los dones espirituales. Y entonces le oré a Dios y de pronto en un momento determinado estaba en una reunión y empecé a hablar en lenguas. Chéverísimo, ¿no? Sí, pero es que yo tengo mucho pánico, mucho miedo. ¿Eso será de Dios o no será de Dios? Le dije, no sé. Pregúntele a Dios y dígale, si es tuyo, confírmalo. Si no es tuyo, pues quítalo. ¿Sí o no? Sencillo. Y seguramente Dios lo va a hacer. Si no es suyo, se lo va a quitar. Y si es suyo, se lo va a ayudar a ejercitar. Pero entienda una cosa, eso no le hace mejor que nadie. Porque a veces uno piensa que los que tienen ciertas habilidades y dones son mejores que los demás. No. Todos nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Y en el Señor no hay privilegios para nadie. Somos hijos y tenemos la misma herencia todos. Pero si Dios nos da unas habilidades y capacidades, hay que ser responsables con ellas. Pero eso no nos hace mejores. Zacarías no calificó porque era un hombre responsable. Era un hombre que buscaba a Dios y que Dios le quiso hablar y Dios le dio su respuesta a la oración. Bueno, se fue para su casa, me imagino. Si se demoró tanto, ¿qué diría su mujer cuando llegó? Pregúntele a las casadas, ¿no? Cuando el marido dice, no, ya voy para allá. A veces ya voy para allá, son 4 horas. Es que estaba en Tunja. ¿Qué diría Elizabeth cuando llegó Zacarías a su casa? Y lo encuentra que el hombre, ¿qué? Está mudo. Y cuando le preguntan, ¿en qué andaba?
Claro, quién sabe con qué fufurufa andaría por ahí regado, quién sabe, y empieza la cantaleta. Y como no podía defenderse el hombre, pero hizo la tarea. Dice en el versículo 62, cuando ya nació Juan, versículo 62, ¿cierto? Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Cuando ya nació Juan, que fue el momento en que recuperó su habla, la recuperó porque se mantuvo en lo que el ángel le dijo. ¿Cuántas veces nosotros le pedimos algo a Dios? Dios nos lo da para un propósito por el cual se lo pedimos, pero cuando va pasando el tiempo nosotros le vamos dando un oficio diferente a lo que le pedimos a Dios. Entonces Dios le dijo desde el principio, y se llamará Juan. Bueno, listo, Juan. Cuando nace Juan, y usted va a ver el entorno que preguntan en la familia, ¿y cómo se va a llamar? Al 8º día que le iban a circuncidar, ¿cómo se va a llamar? Entonces Elizabeth fue la que levantó la mano y dijo, no, Juan me ha dicho que se debe llamar, Zacarías me ha dicho que se debe llamar Juan. Y entonces, ¿qué dijo la gente en el pueblo? Juan, pero si es hijo de Zacarías. Porque normalmente los hijos llevaban el nombre de los padres. Y su papá no se llama Juan, se llama Zacarías. Normalmente no hay en su casa. Es que si revisáramos de pronto fuera el del abuelo, pero no hay Juan en su casa. Usted se equivocó, y entonces es cuando él pide la tablilla y le dice, no, lo que dice Elizabeth es cierto, se va a llamar Juan. Y cuando él escribe, se llamará Juan, su voz volvió a él. Porque sabe que se sostuvo sobre lo que Dios le dijo acerca del propósito de su hijo. Porque él perfectamente pudo decir, bueno, sí, llamémoslo Zacarías, ¿no? Qué honor que lleve el nombre del papá. No es que no se va a llamar Zacarías, se va a llamar Juan, porque así dijo Dios. Dios tiene un propósito para Juan, y efectivamente lo conocemos como Juan el Bautista. No lo conocemos como Zacarías, el hijo de Zacarías. No, como Juan el Bautista, porque así determinó Dios que era el propósito de Juan. Y esto es importante para nosotros. Nosotros tenemos que preguntarle a Dios, Señor, ¿cuál es el propósito? Y Señor, ojalá nos permitas tener el nombre para nosotros poderlo llamar como tú quieres que lo llamemos, para que cumpla el propósito que tú le estableciste. No sé si pase. Por lo menos como venimos de unas familias que al principio no conocían mucho de Dios, no sé si mis papás oraron, ¿qué nombre le ponemos? Ellos fueron muy creativos. Mi hermano mayor se llama Luis, como mi tío. El segundo se llama Carlos, como mi tío. El tercero se llama Manuel, como mi tío. El cuarto se llama Héctor, como mi tío. Fueron supremamente creativos. Bueno, en esa época de pronto no tenían la opción que nosotros tenemos de decirle, Señor, ¿y cómo le ponemos? ¿Qué nombre le damos? No, nos dieron los nombres de los 4 tíos. Nosotros tenemos nombre de tíos. ¿Cuál es el nombre? ¿Y qué significa el nombre? ¿Recuerda la pregunta que hacían? ¿Y quién es este niño? ¿En qué se ha de convertir este niño? Pues el nombre marcaba mucho de lo que iba a ser. Bueno, entonces él dijo, se llamará Juan, le volvió la voz, y en el versículo 67, pues imagínense, 9 meses esperando hablar, en el versículo 67 dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y empezó a profetizar. Él estaba aguantándose para poder hablar. En el momento en que Dios le suelta su lengua, lo primero que hace es, lleno del Espíritu Santo, profetiza. Ahora, dice muchas cosas, pero me voy a remitir solamente a las cosas que habla de su hijo. Miren lo que dice de su hijo en el versículo 76. Y tu niño, hablando de Juan, tu niño, profeta del Altísimo será llamado, porque irá delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar a luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. ¿Sabe qué fue lo primero que hizo Zacarías? Decir cuál era el propósito de él. Ahora, Zacarías, ¿de dónde lo sacó? Recuerda cuando el ángel se presentó y le dijo, es que vas a tener un hijo, se va a llamar Juan, y el ángel le dio las instrucciones.
Por eso es bueno orar. Pues no sé si Dios le mandará a usted un ángel para que le dé toda la información. Pero yo sí sé que Dios habla a través de su palabra, habla por el Espíritu Santo, habla a través de personas, habla a través de circunstancias. Dios habla de muchas maneras. Cuando uno le habla a Dios y le dice, Señor, respóndeme, uno tiene que estar atento, porque en cualquier momento, en cualquier circunstancia, a través de cualquier situación, Dios le puede hablar a uno. En este caso, qué bueno que un ángel le dijo exactamente lo que tenía que vivir Juan, y este hombre, cuando habla sobre su hijo, le dice, hijo, tú estás llamado a hacer esto en la vida. De pronto no tengamos planes tan específicos sobre los hijos, pero sí haría bueno hablar de las cosas que nos gustaría que ellos fueran. Nos gustaría que fumaran marihuana, que estuvieran en la cárcel, que mataran gente. ¿Nos gustaría eso? Pero a veces lo decimos. A veces nosotros en nuestras palabras descuidadas decimos de nuestros hijos lo que no quisiéramos. Usted es un bandido. Claro, su hijo cometió un error de pronto. No, es que usted es un falso mentiroso. De pronto su hijo dijo una mentira. Pero nosotros a veces en las declaraciones que hacemos empezamos a enmarcar. Usted no sirve para nada. Usted es un flojo. Usted es un perezoso. Usted es un irresponsable. Las cosas que decimos de ellos empiezan a afianzarse en sus vidas y en sus conductas, y muchas veces terminamos diciendo, yo siempre lo supe. No iba a servir para nada. Yo siempre lo supe. De pronto eso es lo que nos ha pasado muchas veces, que a nosotros nos repitieron tanto cosas en el pasado que nosotros terminamos diciendo, ese soy yo. Entonces voy a satisfacerlos. Voy a hacer que no se queden con la esperanza de que no iba a ser otra persona. Voy a hacer como ellos dicen. ¿Qué dice usted de sus hijos? ¿Cómo ora usted por sus hijos? ¿Qué palabras declara usted sobre ellos? Claro, habrá que corregir y hay que saberlo hacer. A partir del mes de marzo vamos a tener 3 conferencias para los papás que tienen niños pequeños sobre educación y corrección positiva, así se llama. Especialización hoy día se trabaja sobre eso. Como se está hablando tanto de violencia intrafamiliar y todo lo demás, cómo corregir positivamente a los hijos. Y eso es fundamental. A veces nosotros tenemos unos métodos que no son los adecuados. Gritar a los hijos, golpear a los hijos, eso no es lo adecuado. Hay que corregirlos. Porque muchas veces cuando estamos declarando sobre ellos, estamos declarando lo que no quisiéramos. Pero Juan recibió de su papá la profecía diciendo, tú serás llamado hijo del Altísimo, prepararás el camino del Señor, hablarás, ta. Qué bueno una familia que declara sobre sus hijos la bendición y la dirección de Dios sobre sus vidas. ¿Quién era Elizabeth? Versículo 5, devuélvase en el capítulo 1, el versículo 5. Dice Elizabeth, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. ¿De quién era hija? O sea que también Elizabeth venía de familia ¿qué? Sacerdotal. No era una sacerdotisa. Ella venía de familia sacerdotal y sabía lo que significaba tener en la casa un papá sacerdote. Y tenía un esposo sacerdote. Entonces para ella saber que su esposo está metido en las cosas de Dios era importante, porque ella era de la familia de Aarón. ¿Qué le dice su esposa a usted cuando viene a la iglesia? Ya se va atrás. ¿Quién sabe qué tiene por allá en cultivo? O muchas esposas oyen lo mismo de ellos. ¿Quién sabe qué tendrá por allá? Porque todos los fines de semana para la iglesia debe haber algo. Perdón, usted no entiende qué es poder acercarse a Dios, poder tener comunión con Dios a través de también la iglesia. Es necesario. Ahora yo le digo a Mónica que nos prepare algunos temas como médico, que es de la importancia del relacionamiento. En nosotros lo llamamos alabanza cuando cantamos, pero también la importancia de la convivencia. Esto es muy importante y créame, cada vez se va a volver más importante. ¿Por qué? Porque la sociedad se está cada día alejando hacia el aislamiento, hacia la soledad. Y usted necesita un espacio donde reunirse con otra gente e intercambiar y opinar y hablar. Por eso la cafetería la volvimos ya a montar y ya está otra vez funcionando para que usted tome un tinto, hable, para que usted tenga ese espacio de tiempo. A las parejas les he dicho esta semana en las células
que la etapa productiva de las parejas, o sea, cuando las parejas tienen que trabajar para dar educación, para dar alimento, para comprar la casita, para comprar el carrito, para todas las cosas que se necesitan, la pareja tiene que trabajar mucho. Hoy día no es fácil. Yo entiendo a los jóvenes cuando dicen, no, es que tener un hijo eso implica mucho recurso. Claro que sí. ¿Y entonces cómo se obtienen los recursos? Pues trabajando. No trabajar solamente para divertirse, no trabajar solamente para disfrutar, no trabajar solamente para ir y viajar. ¿Sabe qué? Trabajar para ayudar a construir vidas. Eso es lo que uno en el hogar hace. Y pregúntenos a los casados que hemos tenido hijos, ¿cuánto no nos ha tocado trabajar para invertir en ellos, invertir en ellos, invertir en ellos? Y muchas veces negarnos a deseos y anhelos que teníamos. Pero ¿sabe qué? Eso es parte de la historia. Poder invertir. Y efectivamente nosotros estamos hablando de que se invierte en los hijos, se invierte, no se gasta. Y los hijos son una bendición donde nosotros de alguna manera sabemos que vale la pena hacer ese esfuerzo porque ellos van creciendo en la dirección correcta. Pero cuando le digo a las parejas que es necesario trabajar para poder invertir en todo lo que hay que invertir, el tiempo cada vez es menos. El tiempo cada vez es menos. Usted tiene que trabajar y tiene que trabajar a veces mucho. Y entonces su tiempo se reduce. Entonces, ¿qué se debe hacer en esa etapa cuando usted tiene que trabajar para poder recurrir o venir con recursos a su casa? ¿Sabe qué tiene que hacer? Aproveche excelentemente el poco tiempo que tiene con su familia. El poco tiempo. Uno a veces dice, no, es que yo llego tan cansado que lo único que quiero es que ya estén acostados. O si están por ahí despiertos, seguramente que es la mamá o en el caso del papá, si es el que se queda en la casa, están ayudando a terminar las tareas, organizando lo de mañana. Ellas se sientan en una silla frente al televisor a tomarse un líquido porque están cansados. No es mucho el tiempo y lo desperdiciamos. Calidad de tiempo. Cuando uno está en la etapa productiva. Ahora, cuando hay espacios de vacaciones, disfrútenlo con su familia. Nosotros a veces las vacaciones no, mandamos a los hijos. ¿Sabe qué? Es poco el tiempo y usted se desentiende de sus hijos en el tiempo que tiene para estar con ellos. Esas cosas son importantes cuando uno sabe qué está haciendo, cuál es el llamado de Dios a su vida. Formar gente. Entonces, Elizabeth sabía que su esposo tenía que trabajar. ¿Y dónde estaba Elizabeth? En su casita. Tranquila, y sabía que le correspondía por turnos y seguramente iban a Jerusalén, porque ellos vivían en una aldea, iban a Jerusalén los sacerdotes, se quedaban allí un tiempo y luego regresaban, y seguramente así fueron muchos años, porque Elizabeth era una mujer ya de edad avanzada. Pero un día cuando regresó Zacarías a encontrarse con Elizabeth, le trae semejante noticia: mujer, baby doll esta noche, porque Dios me dio la promesa que en el tiempo nos va a dar un hijo. Yo me imagino que la pobre dijo, este se me alocó, pero bueno, llevémosle la corriente, no, a ver hasta dónde llega. Todavía lo hacen algunas mujeres, dejémoslo así, a ver hasta dónde llega. Y dice en el versículo 24, después de aquellos días concibió su mujer y se recluyó en su casa por 5 meses. Imagínese una mujer de edad avanzada y que salga embarazada. Y no tenemos la Reina Sofía, la Santa Fe. No hay todas las ventajas que hoy tenemos. Y es una mujer de edad avanzada. Entonces, obviamente hay que tener cierto cuidado con ella. ¿Qué hizo en los primeros 5 meses? Se guardó, se cuidó. Y seguramente me imagino que Zacarías, mijita, ¿qué le traigo? ¿Qué le llevo? ¿Qué necesita? ¿Cierto? Porque había que cuidar a una mujer de edad avanzada que está embarazada y que era estéril. Por eso dice que se recluyó. La palabra recluirse es que de alguna manera ella se limitó a dejar que ese embarazo se desarrollara de la mejor forma posible, porque seguramente sería ese y único. Mientras tanto, ¿qué tendría que hacer el esposo? A cuidarla. Tenga cuidado con esto, porque a veces nosotros decimos, ese es su problema, y mire a ver qué va a hacer, y espero que la casa esté limpia y arreglada cuando regrese. Pero yo tengo parejas que están en procesos de embarazo y parejas con delicado estado de salud, que pueden perder sus bebés. Y entonces hay que decirle, ¿sabe qué? Tranquila. Y al esposo, ¿sabe qué? Póngale las pilas.
Porque en este momento usted necesita hacer todo lo que esa persona en este momento no puede hacer, porque ella está teniendo algo que necesita todo el cuidado y la atención. Y eso hicieron, por eso está escrito ahí. 5 meses se recluyó. Y no fue que a los 5 meses ya estuviera del todo bien o se hubiese rejuvenecido, pues no, seguía siendo vieja, pero ya por lo menos en los 5 meses el proceso del embarazo iba desarrollándose. Mire, en el versículo número 25 dice: así ha hecho el Señor conmigo en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. ¿Cómo se sentía Elizabeth por no tener bebé? Se sentía menos que las demás mujeres. Una afrenta es eso, como una culpa, una vergüenza. Yo no soy como las demás que pueden dar a luz, yo soy una mujer con una afrenta. Como si tuviese un signo aquí, estéril, mula. No puede dar a luz. Y ella dice: le doy gracias, tantas gracias a Dios que me quitó esa afrenta. A veces nosotros pensamos que tenemos una etiqueta puesta aquí enfrente y esa va a permanecer toda la vida. Usted siempre será así, usted no siempre será así. El día que Dios quiera quitar esa etiqueta, usted tiene que decir: Dios quitó mi afrenta. ¿Recuerdan de lo que venimos hablando de las familias? Y que venimos arrastrando un pasado. Dios quiere quitar eso. Y que usted pueda decir: Dios quitó mi afrenta, ahora soy una persona muy feliz, entiendo el propósito de Dios y voy a vivir conforme a Él. Y efectivamente Dios le bendijo. Si me ayuda usted en el 34, versículo 34 dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Entonces ya me le cambié la película, me cambié de canal. Porque ahora voy a hablar ¿de quién? De María. Cuando esos 5 meses ella estaba recluida, Elizabeth, estaba sucediendo algo por allá en el pueblo de Nazaret, donde vivía María. Un ángel se aparece a María y le dice que va a tener un hijo. Y entonces ella dice: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. ¿Sabe para qué sirvió aún el embarazo de Elizabeth a esa edad, con esas características de esterilidad? Para animar la fe de María. Porque María, cuando le dijeron va a tener un bebé, y ella dijo: ¿y José dónde aparece por acá? No, José no tiene nada que ver. El santo ser que nacerá vendrá del Espíritu Santo en tu vientre. No, esto es imposible, dijo ella. Y el ángel le dijo: mire, ¿sabe qué? Váyase al pueblo donde vive su prima Elizabeth y vaya y mire en qué estado está. Una mujer de edad avanzada y ya está en su 6º mes de embarazo. Para María tuvo que ser un motivo de gran ánimo saber que su prima Elizabeth, la vieja Elizabeth, estaba embarazada. ¿Y sabe qué hizo? Fue y la vio. Versículo 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en el vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Sabe qué hizo María? Fue a donde Elizabeth. ¿Y sabe cuánto tiempo se quedó María en la casa de Elizabeth? Versículo 56. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. ¿Hasta cuándo se quedó María con Elizabeth? Hasta que nació Juan. ¿Sabía usted ese chisme? Bueno, ya poniéndolo en la lista. María fue, ya estando embarazada, a casa de Elizabeth para ver el milagro de Dios en Elizabeth y poder decir: también Dios ha hecho un milagro en mi vida. Y cuando se encontraron, las 2 barrigas saltaron, ¿cierto? Porque se llenaron de alegría. El Espíritu Santo llenó a Elizabeth y María se quedó los últimos 3 meses del embarazo junto con Elizabeth. O sea que María conoció a Juan el Bautista cuando nació. ¿No era familia? Era hijo de su prima. Normal. Y mire, estamos hilando familias que son de bendición. Hace 8 días hablábamos de Abraham y cómo una maldición vino de hijo a hijo en generaciones. Aquí estamos hablando de una familia que es bendición unos para otros. Y milagros Dios hace en Elizabeth, milagros hace Dios en María. Una familia a través de la cual la bendición de Dios se expresa. Mire lo que dice Elizabeth de María.
Bueno, María, te felicito, versículo 42, te felicito por tener ese embarazo, pero como tú eres joven, pues esperaba de ti. En cambio, yo soy una vieja que nadie daba por mí y estaba estéril y ahora tengo un hijo. ¿Sí está leyendo eso? No, no está leyendo eso. Porque eso nunca dijo Elizabeth. ¿Sabe qué dijo Elizabeth? Exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. ¿Cómo ven ustedes a Elizabeth, la viejita embarazada ya de 6 meses en adelante? Feliz, ¿por qué? ¿Por estar ella embarazada? Mire que ella no se pone a decirle: no, pero yo ya le llevo 6 meses, mi hijo va a ser mayor que el suyo. No, yo soy una vieja y el milagro es más grande, yo era estéril y usted no. No, ella no pone a hablar eso. ¿Sabe qué dice? Qué privilegio para mí que María, la madre del Mesías Salvador, haya venido a visitarme. Mire, las bendiciones de Dios no son para volvernos orgullosos, altivos, comparativos, para juzgar a los demás, para decir que lo de los demás no es bueno porque Dios nos ha bendecido a nosotros. ¿Sabe para qué es? Para gozarnos con los demás, con las bendiciones que también Dios a los demás le da. Otra característica de Elizabeth es eso. Elizabeth no es una mujer que se cree la última Coca-Cola del desierto porque salió de esterilidad y está embarazada siendo ya de edad avanzada, ¿no? Ella ve como un privilegio sobre su vida el estar en ese estado, tener a Juan, el que va a ser el bautista, y fuera de eso que la madre de Jesús, antes de que nazca, venga a visitarla. Todo eso es un privilegio para ella. Mire, una de las grandes emociones y las grandes sensaciones que usted pueda tener en esta vida, ¿sabe cuál es? Gratitud. Usted lo mejor que puede hacer en esta vida para su propia salud es ser agradecido, agradecida. Usted no podía poner como Elizabeth diciendo: y a mí me mandaron un hijo ya cuando estoy a punto de despedirme. Yo ni siquiera voy a ver cuando crece el Juan, porque seguramente me va a morir. Usted sí es joven y usted sí puede disfrutarlo. Y empieza a sacar: ¿por qué más bien no bendice a Dios que le dio la gracia de tener un hijo? Bendiga a Dios por el trabajo que tiene, bendiga a Dios por el esposo, por la esposa, por la casa en que vive, bendiga a Dios por lo que usted tiene, bendiga y agradezca por ello. No me pase mirando a los demás y diciendo: es que los demás le dieron mejor que a mí. No, a usted le dieron lo que usted necesitaba, y seguramente se lo dieron con creces, con abundancia, para que usted sea una persona agradecida. Elizabeth era una mujer agradecida y seguramente eso le comunicó a su pequeño hijo. Imagínense, yo siempre digo, uno tiene que cumplir lo que dice la Biblia: bienaventurados los que tuvieron sus hijos en la juventud. Porque cuando uno tiene hijos ya en la vejez, ¿qué me toca con mis nietos? Ya, mis nietos. Cuando me siento a jugar con ellos, créame que mis rodillas ya no dan. Y usted sabe que soy operado 3 veces de rodilla, entonces mis rodillas no dan, pero yo me siento con ellos en el piso y me acurruco y jugamos a cantidad de cosas, pero sin que ellos se den cuenta, yo después me levanto a echarme cremita en la rodilla, ¿o no? Echarme analgésico, porque ya uno no aguanta de trote. Pero si fuera joven, no los disfrutaría. Por eso la Biblia no se equivocó de decir: bienaventurados los que tuvieron los hijos en la juventud. Pero piensen en Elizabeth, que tuvo su hijo cuando ya era una viejita. Y seguramente tuvo que haberlo disfrutado al máximo. Y su hijo no sobrevivió mucho tiempo. Juan el Bautista murió más o menos de 31 años. Muy joven. Pero hizo lo que venía a hacer. Terminemos. Versículo 58. Y cuando los vecinos oyeron y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban como el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llama Juan. Y le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Porque Zacarías me dijo que se llamaría Juan. Bendiciones sobre familias o maldiciones sobre familias. ¿Qué escogemos? En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, dice: yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Si tú obedeces y haces lo que yo te digo, viene la bendición. Si tú no quieres obedecer y haces lo que te parece, viene la maldición. Tú escoge. Dios no le impone. Dios le da la opción.
Tú escoges. ¿Quieres la bendición para tu casa o quieres la maldición sobre tu casa? Y sé que seguramente aquí no estamos diciendo, uy, Señor, yo me voy por el lado de la maldición. No. Por lo menos en confesión. Pero muchas veces, sin quererlo y queriéndolo, nos vamos desviando más bien hacia generar situaciones de complicación en el futuro para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque la condición es si tú obedeces. Y esa mañana hablando con los varones en nuestro desayuno yo les decía, todo el secreto nuestro en la Biblia, ¿sabe cuál es? Obedecer. ¿Y sabe por qué debemos obedecer? Porque eso es lo mejor que nos puede suceder. Obedecer a Dios. Cuando usted obedece a Dios como está planeado Dios nuestras vidas para bien, se va a dar el bien de Dios en nuestras vidas. Pero si uno desobedece, pues uno se mete por caminos espinosos, por abismos. Y muchas veces se tendrá que tropezar, caer, rayar, raspar, gritar y que Dios venga a socorrer. Pero Dios quisiera evitarnos ese problema. Hoy está delante de ti la bendición y la maldición. ¿Quieres tener el modelo de Abraham y de su familia que va heredando a sus hijos en generación mentira, engaño, falsedad? ¿O quieres como Juan tener una familia que le hereda bendición? Viene desde Aarón, imagínense cuántas generaciones. Por ahí hay un versículo en la Biblia donde dice, y Dios vendrá con misericordia sobre 1000 generaciones. ¿Recuerda que hemos hablado de 4 o 5 según Deuteronomio? Pero en otro pasaje dice, Dios vendrá con bendición sobre 1000 generaciones. Y si usted cuenta desde Aarón hasta Zacarías y Juan, que fue el último de esa descendencia, seguramente hay mucha bendición acumulada de Dios a través para llegar a Juan. Juan fue el último de esa casa. Zacarías era un sobreviviente, Juan su descendiente único. Y Juan murió a los 31 años, desapareció su linaje. Y David tenía en descendencia a Jesús. Y Jesús murió a los 33. Fueron bendición David y Aarón sobre sus descendencias hasta Juan el Bautista y hasta Jesús. La semana entrante hablaremos un poco de María, de José y de Jesús.